un país que compra tierras en el extranjero, otro que se publica en línea y otro que desaparece en silencio. Algunas naciones están desapareciendo rápidamente. Bienvenidos a las Maldivas, el tipo de lugar que las agencias de viajes ponen en primera plana. Aguas cristalinas, villas de lujo sobre lagunas turquesas y atardeceres tan perfectos que parecen retocados con Photoshop. Pero bajo esta belleza de postal se esconde una aterradora verdad. Las Maldivas podrían no existir por mucho más tiempo. Con una altitud media de tan solo 1,5 metros sobre el nivel del mar, es el país más bajo de la Tierra. Eso significa que incluso la más mínima subida del nivel del mar es un duro golpe. De hecho, algunas partes de las Maldivas ya han sido engullidas por el mar. No en una dramática inundación de película, sino lenta y silenciosamente, año tras año. Y ya no es una predicción, está sucediendo. El agua salada se filtra en los pozos. Las playas se están reduciendo. Algunos isleños ya han tenido que reubicarse. El gobierno lo sabe mejor que nadie. Hace años, el presidente de Maldivas celebró una famosa reunión de gabinete submarina para llamar la atención sobre la crisis. Sí, submarina. No es la trama de una película de ciencia ficción, es real. Algunos expertos creen que, en el futuro, las Maldivas podrían convertirse en el primer país inhabitable debido al aumento del nivel del mar. Y mientras los turistas siguen acudiendo en masa a las playas para hacerse selfies y tomar cócteles, los locales viven con el reloj en marcha. Para mantener el país a flote, Maldivas invierte millones en la construcción de islas artificiales y diques. Hulumale, uno de estos lugares artificiales, se está preparando como posible zona segura. Imagínenselo como construir un bote salvavidas mientras se flota en una balsa. Podría funcionar por un tiempo, pero no es una solución a largo plazo. Este paraíso tropical pronto podría ser solo un recuerdo, un nombre en los libros de historia o una recreación digital en un museo de realidad virtual, como Atlantis, pero con Wi-Fi y resorts de lujo. No todos los países se desvanecen por el agua o el clima, algunos se desintegran desde dentro. En el caso del Reino Unido, la falla geológica atraviesa Escocia. Durante años, Escocia ha lidiado con la idea de independizarse, y ahora el debate se está calentando de nuevo. El impulso independentista no desapareció tras el referéndum de 2014. De hecho, ha estado latente, alimentado por los cambios políticos, el orgullo cultural y la frustración por las decisiones tomadas en Londres. El Brexit agravó la división. Escocia votó por permanecer en la UE, pero fue retirada junto con el resto del Reino Unido. Eso no sentó bien. Ahora los llamados a una segunda consulta independentista resuenan con más fuerza, y algunos escoceses afirman sentirse más europeos que británicos. Imaginen un país dentro de otro queriendo separarse, no por guerra ni conflicto, sino por identidad y rumbo. La idea de Gran Bretaña empieza a tambalearse. Es como ver una banda que lleva siglos junta y de repente uno de sus miembros está listo para lanzarse en solitario. Esto no es un debate teórico, es política real, que se desarrolla en parlamentos, protestas y elecciones. El mapa de Europa podría necesitar una revisión antes de lo que la mayoría cree. Ahora, vayamos a los Países Bajos, un país que vive en constante desafío. No se está desmoronando políticamente, sino que intenta no desaparecer físicamente. Gran parte de los Países Bajos se encuentra bajo el nivel del mar. Sin intervención, la mitad del país estaría bajo el agua. Así que no solo se adaptaron, sino que contraatacaron. Los ingenieros holandeses construyeron algunos de los sistemas de control de agua más avanzados del mundo. Diques gigantescos, barreras contra mareas de tempestad y paisajes artificiales completos diseñados para mantener el mar bajo control. El país ha convertido la prevención de inundaciones en un arte. Hay pueblos protegidos por muros más altos que una casa de 2 pisos, y pólderes enteros, secciones de tierra ganadas al mar, donde las vacas pastan en lo que una vez fue el lecho marino. Pero incluso con todo eso, la lucha no ha terminado. El nivel del mar sigue subiendo y las tormentas golpean con más fuerza que nunca. Los Países Bajos están en una carrera contra el tiempo, la tecnología y la naturaleza misma. Están rediseñando ciudades, elevando carreteras y pasando de contener el agua a crear espacio para que fluya de forma segura. El país se ha convertido en un modelo mundial de cómo sobrevivir a la crecida del mar, pero la supervivencia no está garantizada para siempre. ¿Qué sucede si el océano sigue subiendo más rápido de lo que pueden construir? ¿Qué pasa si su sistema de clase mundial se pone a prueba por algo que no fue diseñado para manejar? Por ahora los Países Bajos se mantienen firmes, pero ¿cuánto tiempo puede una nación vivir en tierra prestada? En Japón, la amenaza no es la crecida del agua ni la desintegración política, sino el tiempo mismo. El país se está reduciendo no en territorio, sino en población. Por cada recién nacido en Japón, casi 2 personas fallecen. Pueblos enteros están desapareciendo. Las escuelas cierran por falta de niños y algunos pueblos se están convirtiendo en inquietantes cápsulas del tiempo con casas vacías, calles silenciosas y bosques que regresan sigilosamente. Japón tiene una de las poblaciones más antiguas del mundo. Casi una de cada 3 personas tiene más de 65 años. En algunas zonas rurales se pueden caminar kilómetros
kilómetros sin ver a un solo niño. Y no se trata solo del campo. Incluso Tokio, la megaciudad que brilla con luces de neón, está sintiendo la desaceleración. La fuerza laboral se está reduciendo, los hospitales están llenos de pacientes ancianos y en algunos distritos se están utilizando robots para llenar el vacío humano. Para contrarrestar la tendencia, Japón ha intentado todo, desde eventos de emparejamiento hasta ofrecer casas abandonadas gratis. Pero hasta ahora nada ha revertido la tendencia. Las políticas de inmigración siguen siendo estrictas y muchas generaciones más jóvenes no se apresuran a formar familias. Lo que lo hace todo más dramático es que Japón no es un país pequeño ni inestable, es una de las naciones tecnológicamente más avanzadas del planeta. Sin embargo, incluso con todo ese progreso, lucha con una crisis a cámara lenta que ninguna máquina puede solucionar. Una nación que alguna vez fue conocida por sus trenes de alta velocidad, innovación y cultura pop global, ahora enfrenta el silencioso desafío de simplemente mantenerse viva. El futuro de Japón puede que no se desvanezca de golpe, sino con un desvanecimiento largo y silencioso. Nauru no suele ser noticia, pero debería. Esta pequeña isla del Pacífico fue en su día el país más rico per cápita del mundo. ¿Su secreto? Fosfato. Montañas de él, dejado por millones de aves durante miles de años. En el siglo XX, Nauru vendió ese oro blanco al mundo, extrayéndolo sin parar. Mansiones, coches de lujo, compras de extranjeros. El dinero parecía infinito. Pero no lo era. La isla siguió excavando hasta que apenas quedó nada. Fosfato o tierra. Hoy en día, alrededor del 80% de la superficie de Nauru está desprovista de vegetación. Lo que queda es un paisaje lunar irregular e inhabitable. La otrora rica nación se convirtió en uno de los lugares con mayor deterioro ambiental de la Tierra y con ella se agotó el flujo de caja. Ahora, la economía de Nauru depende en gran medida de la ayuda exterior y de la instalación de centros de detención en alta mar. Se importa agua dulce, se traen alimentos por barco y las opciones se agotan. Apenas hay exportaciones, no hay industria real y apenas hay tierra cultivable. Algunos la han llamado una Atlántida moderna a la inversa, no hundida por el mar, sino vaciada por la codicia. Lo inquietante es la rapidez con la que todo ocurrió. Una generación vivió en el lujo, la siguiente en la desesperación. Nauru es una advertencia para el mundo. Cuando se desentierra todo lo valioso sin un plan para el mañana podría no estar ahí. Y si las cosas no cambian rápidamente, esta nación insular podría terminar no solo en bancarrota, sino vacía. Kiribati no solo planea el futuro, sino que también planea partir. Esta nación insular, dispersa por el Pacífico Central, está siendo lentamente conquistada por el océano. Las mareas suben un poco más cada año, y en algunos lugares el agua salada ahora burbujea a través del suelo. Las casas tradicionales se inundan durante las mareas altas, los cultivos no crecen en suelos salados y el agua potable corre constantemente el riesgo de contaminación. Los líderes de Kiribati han aceptado la dura realidad. Quizá no puedan salvar las islas. Así que, en lugar de simplemente construir muros o levantar terrenos, hicieron algo sin precedentes. Compraron propiedades en otro país. En 2014, Kiribati compró terrenos en Fiji a unos 1.900 kilómetros de distancia. No como lugar de vacaciones, sino como un salvavidas. La idea era simple. Si su hogar se vuelve inhabitable, su gente tendrá otro lugar a donde ir. Esto no es ciencia ficción ni un cataclismo lejano. Está sucediendo ahora mismo. Kiribati es una de las primeras naciones de la historia que se prepara para la migración con dignidad. Una frase que su gobierno usa para describir la ubicación planificada, no el exilio forzoso. Están capacitando a sus ciudadanos con habilidades para adaptarse a otros lugares, incluyendo educación, agricultura y oficios que les ayudarán a integrarse en nuevos entornos. Lo que hace que la situación de Kiribati sea tan impactante es su enfoque pacífico ante un problema abrumador. No hay pánico, solo una urgencia silenciosa. En un mundo que a menudo espera demasiado para actuar, Kiribati se está adelantando antes de que sea demasiado tarde. Pero la pregunta sigue siendo, ¿puede un país sobrevivir si la tierra que le pertenece desaparece? El lento desmoronamiento de Haití no proviene del océano, sino de la tierra misma. Antaño cubierto de frondosos bosques, Haití es ahora uno de los países más deforestados del mundo. Queda menos del 2% de su cubierta forestal original. Los árboles fueron talados durante décadas para combustible para cocinar, construcción y agricultura. ¿Qué queda? Laderas desnudas, ríos secos y tierra insostenible. Cuando llegan las fuertes lluvias, el suelo se desliza como arcilla húmeda. Laderas enteras se derrumban, los ríos se llenan de lodo y la tierra fértil se convierte en polvo. Las cosechas fracasan, el agua se agota demasiado rápido y cada estación trae consigo el riesgo de deslizamientos de tierra. En algunas zonas, comunidades enteras se ven obligadas a desplazarse, no por las inundaciones, sino por la lenta pérdida del suelo bajo sus pies. Lo que lo empeora es que muchas personas no tienen otra opción. Millones dependen de la tierra solo para sobrevivir, talando árboles para cocinar, incluso sabiendo que eso dificulta la siguiente temporada. Es un ciclo que atrapa generaciones. Y con una población en rápido crecimiento y recursos limitados, Haití se está quedando sin tiempo y espacio.
negocio. El daño no es solo ambiental, es profundamente humano. Las escuelas han quedado sepultadas en el barro, los caminos han sido arrasados, las familias plantan en un suelo que no puede alimentarlos. Es un país que se está desgarrando desde las raíces. Y mientras los titulares mundiales se centran en otras crisis, Haití sigue deslizándose, silenciosa y constantemente. No hay un océano que se trague a esta nación. Es la erosión de la tierra, de la estabilidad y de la esperanza lo que amenaza con hacer de Haití el primer país en desaparecer no por la guerra o el agua, sino por el suelo que literalmente se derrumba bajo sus pies. Bélgica puede parecer estable desde el exterior, edificios europeos, chocolaterías y tranquilas ciudades medievales, pero bajo la superficie es uno de los países más divididos políticamente de Europa. La tensión no tiene que ver con fronteras ni amenazas externas, tiene que ver con el idioma. En el norte domina Flandes, de habla neerlandesa. En el sur, Valonia, de habla francesa, tiene su propia identidad. Y en el medio se encuentra Bruselas, bilingüe y atrapada en el fuego cruzado. Este no es un problema reciente. El país ha estado sin gobierno durante periodos récord, en un momento dado más de 500 días, porque las regiones opuestas no pudieron ponerse de acuerdo. Es como dos países obligados a vivir en el mismo apartamento, compartiendo la cocina pero sin hablarse nunca. Y cada elección hace que la división se sienta más cercana. Hay discusiones serias sobre cómo sería una ruptura. Flandes tiene una economía más fuerte y ha coqueteado abiertamente con la independencia. Valonia, mientras tanto, enfrentaría grandes desafíos financieros por sí sola. ¿Y Bruselas? ¿Podría terminar como una ciudad-estado, una versión europea de Washington DC? Si Bélgica se separara, sería la primera nación moderna de la UE en hacerlo sin guerra ni presión externa. Simplemente deshecha por el desacuerdo. Es una especie de amenaza silenciosa. No hay caos, solo estancamiento y desconexión. Una casa que sigue en pie, pero con los cimientos partidos por la mitad. El mundo observa a los países luchar por mantenerse unidos, pero Bélgica podría ser la primera en alejarse con calma mientras dos mitades deciden que están mejor separadas. La pregunta ya no es si, sino cuándo y cómo. En el noreste de España, una región con su propia lengua, su propia bandera y una voz muy fuerte se niega a callar. Cataluña ha formado parte de España durante siglos, pero esa unión nunca se ha sentido del todo segura. El movimiento independentista catalán no es nuevo, pero sigue muy vivo y más fuerte que nunca. En 2017, Cataluña celebró un referéndum de independencia que acaparó titulares internacionales. El gobierno español lo declaró ilegal, se envió a la policía antidisturbios y los líderes catalanes fueron arrestados o huyeron del país. Pero el movimiento no terminó. Simplemente se volvió clandestino y luego resurgió con más fuerza. Las protestas llenan las calles de Barcelona con regularidad. Lazos amarillos, carteles independentistas y lemas aparecen en balcones y escaparates. No es solo político, sino cultural. Los catalanes hablan un idioma diferente, tienen un sistema legal diferente e incluso celebran festividades diferentes. Para muchos, seguir formando parte de España se siente más como estar retenidos que unidos. Al mismo tiempo, Madrid argumenta que permitir que una región se separe podría desintegrar a todo el país. Lo que hace que la situación sea tan singular es su magnitud. Cataluña no es una provincia lejana, sino una de las regiones más ricas de España. Impulsa una gran parte de la economía nacional. Si se marchara, el impacto financiero no solo afectaría a España, sino que también sacudiría a la UE. Actualmente, Cataluña sigue formando parte de España en teoría. Pero el impulso independentista no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de táctica. Y si surge la chispa adecuada, podría reavivar un movimiento que transforme la Europa moderna. Tuvalu es diminuto, tan diminuto de hecho que la mayoría de los mapas lo omiten o usan un punto. Pero este punto está en la primera línea del cambio climático y está perdiendo terreno rápidamente. Con una altitud promedio de tan solo 1,5 metros sobre el nivel del mar, Tuvalu es uno de los países más vulnerables del planeta. El aumento del nivel del mar ya está arrasando sus costas. Las carreteras se inundan con las mareas altas. Los pozos se vuelven salados. Algunas islas han perdido tramos enteros de playa. No hay necesidad de advertir a la gente. Están viviendo la realidad. Funafuti, la capital, ha visto agua brotar del suelo durante una marea normal. No es un desastre futuro, es el presente. Las familias construyen barreras improvisadas con sacos de arena. Los niños juegan en terrenos que hace apenas unas décadas eran el doble de grandes. El gobierno de Tuvalu ha adoptado un enfoque único. Se está volviendo digital. Literalmente. El país ha lanzado un proyecto para crear una versión digital de sí mismo, subiendo su territorio, cultura e incluso su gobierno a la nube. Es la primera nación que se prepara para existir en línea en caso de que la versión física desaparezca. No es ficción, es adaptación. Mientras algunos países se preparan para cambios económicos, Tuvalu se prepara para sobrevivir a su territorio subiendo su identidad de nación. Una idea flotante nacida del hundimiento del suelo. Por ahora, la gente se queda, construye y resiste. Pero ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un país cuando el océano se niega a retroceder?
Bangladesh no es ajeno al agua. Los ríos fluyen por su corazón, los monzones bañan sus cielos y la bahía de Bengala se cierne constantemente sobre su cabeza. Pero últimamente la balanza se ha inclinado. Las inundaciones llegan con más fuerza, las tormentas azotan con más fuerza. Y el país, uno de los más densamente poblados del planeta, lucha por mantenerse a flote. Millones de personas viven en zonas bajas, especialmente en el Delta Sur, donde el aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas ya han obligado a las aldeas a desplazarse. El agua salada invade las tierras de cultivo, destruyendo los cultivos de los que dependen las familias. En algunos lugares, la gente ahora cultiva arroz en camas elevadas o en islas flotantes hechas de bambú y jacintos de agua. Soluciones rápidas para una amenaza creciente. Lo que lo hace todo más peligroso es la gran cantidad de personas en riesgo. Bangladesh no es una isla pequeña. Más de 170 millones de personas viven aquí. Cuando un ciclón golpea, no solo daña la propiedad, sino que amenaza sistemas enteros: agricultura, vivienda, agua, transporte. Y estas tormentas no vienen una vez por generación, vienen anualmente. En respuesta, Bangladesh está innovando. Está construyendo refugios contra ciclones, elevando carreteras y experimentando con cultivos resilientes al clima. Pero la escala del problema es abrumadora. A medida que el clima cambia más rápido de lo que el país puede adaptarse, una cosa se vuelve clara: Bangladesh está caminando por la cuerda floja. Solo se necesita una tormenta, una marejada, una temporada desafortunada, y millones podrían quedarse sin hogar. Bután suele considerarse una historia de éxito discreta, un país pacífico, pintoresco y famoso por su enfoque en la felicidad nacional bruta en lugar del PIB, pero tras los verdes valles y los monasterios de montaña se cierne una seria amenaza. Los glaciares de Bután, que alimentan sus ríos y alimentan su vida, se están derritiendo rápidamente. Los lagos glaciares en lo alto del Himalaya se están llenando de agua de deshielo, formando bombas de relojería llamadas GLOF, inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares. Si estos lagos se desbordaran, aldeas enteras río abajo podrían ser arrasadas en cuestión de minutos. Varios cuasi desastres ya han obligado a evacuaciones, y cada año se forman más lagos. El país también depende en gran medida de sus ríos para la energía hidroeléctrica, su principal sustento económico. Si los glaciares desaparecen, esos ríos se reducen y la economía se hunde con ellos. Si a eso le sumamos una población que vive mayoritariamente en valles propensos a deslizamientos de tierra, el reino ecológico comienza a verse mucho más inestable. Bután ya ha comenzado a capacitar a las comunidades para la preparación ante desastres. Está plantando árboles, protegiendo los bosques y monitoreando de cerca los desplazamientos de los glaciares. Pero es un país pequeño con recursos limitados, rodeado de naciones más grandes con mayores emisiones. A pesar de producir casi cero contaminación, Bután se enfrenta a algunas de las peores amenazas climáticas del planeta. Para un país conocido por su equilibrio con la naturaleza, la pregunta es si la naturaleza puede mantener su equilibrio con Bután. Si los glaciares desaparecen, también podría desaparecer el estilo de vida que se construyó a su alrededor. La mayoría de la gente piensa que la desaparición de un país es algo que podría ocurrir algún día. En el caso de Barbuda, ya ocurrió. En 2017, el huracán Irma azotó la isla con vientos que superaban los 290 kilómetros por hora. En cuestión de horas, casi todos los edificios resultaron dañados o destruidos. Toda la población tuvo que evacuar a la cercana Antigua. Barbuda quedó vacía, sin escuelas, sin casas, sin hospitales. Por primera vez en 300 años, la isla no tenía residentes permanentes. Y aunque la gente finalmente regresó, la conmoción lo cambió todo. Expuso la fragilidad de las pequeñas naciones insulares, no solo por el aumento del nivel del mar, sino también por las poderosas tormentas intensificadas por los cambios climáticos. Desde entonces, el gobierno ha intentado reconstruir, pero persisten las tensiones. Los lugareños se preocupan por los derechos territoriales y la pérdida de su patrimonio a causa del desarrollo comercial. Algunos creen que la tormenta se utilizó como excusa para remodelar la isla con fines de lucro, no para la gente. Y el problema más grave aún persiste. ¿Qué pasaría si volviera a ocurrir? Antigua y Barbuda no es un país grande. Su población ni siquiera llenaría un estadio modesto. Sin embargo, representa algo mucho mayor. Lo que sucede cuando un país está a un huracán de ser borrado. Barbuda ya desapareció una vez. La próxima tormenta podría convertirla en algo permanente. Vanuatu es un paraíso con pulso, playas tropicales, arrecifes de coral, jungla espesa. Parece un anuncio de viajes hecho realidad, pero detrás de la belleza se esconde un país en constante movimiento, y no en el buen sentido. Vanuatu se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una cadena de actividad volcánica y sísmica que hace que el suelo bajo sus habitantes sea todo menos estable. Las islas están salpicadas de volcanes activos. Algunos erupcionan con lava brillante, otros escupen nubes de ceniza que cierran aeropuertos y oscurecen los cielos. Los terremotos son frecuentes. Los tsunamis son una
una amenaza real. Y por si fuera poco, el cambio climático está provocando ciclones más fuertes y un aumento del nivel del mar que erosiona la costa año tras año. En 2023, 2 ciclones azotaron el país con apenas unos días de diferencia, dañando hogares, escuelas y cultivos. Comunidades enteras fueron desplazadas, y cuando ocurre un desastre, la recuperación no es rápida. Vanuatu está formada por más de 80 islas, muchas de ellas remotas y de difícil acceso. Para llevar ayuda a algunos lugares se necesitan barcos, horas de viaje y buen clima, algo que no siempre está garantizado. A pesar de todo esto, Vanuatu ha demostrado una resiliencia difícil de igualar. Los lugareños reconstruyen con métodos tradicionales. Enseñan a prepararse para desastres en las escuelas, pero incluso la resiliencia tiene límites. Con la mayor frecuencia de los desastres y la reducción de las oportunidades de recuperación, las islas se encuentran bajo presión constante. Los científicos afirman que partes de Vanuatu podrían volverse inhabitables en cuestión de décadas. Si el paraíso tiene una falla geológica, esta atraviesa toda la nación. No solo temen al océano o al cielo, sino también al suelo bajo sus pies. San Marino parece sacado de un cuento de hadas. Una antigua fortaleza encaramada en una montaña, rodeada completamente por Italia. Es una de las repúblicas más pequeñas y antiguas del mundo. Pero en el mundo actual de economías gigantescas y alianzas cambiantes, la supervivencia de San Marino se siente cada vez más delicada. Sin aeropuertos ni puertos marítimos, ni acceso directo al comercio internacional, el país depende casi por completo de Italia para infraestructura, transporte e incluso necesidades básicas. El turismo es su motor, pero es un sector muy limitado. Una importante reestructuración económica, un cambio comercial o una crisis política en Italia podrían aislar a San Marino como si se hubiera pulsado un interruptor. No hay tierras de cultivo a las que recurrir, ni grandes reservas. Si la circulación transfronteriza se viera restringida o interrumpida, el país se vería estancado, con pocas opciones. También está la cuestión de la identidad. A medida que la UE se expande y las naciones se integran más profundamente, San Marino debe equilibrar constantemente su independencia con la cooperación. Un paso en falso podría llevar al aislamiento económico o a presiones políticas para fusionarse. Por ahora, las torres aún se alzan con orgullo, pero solo se necesita una crisis fronteriza para convertir a esta república montañosa en una reliquia del pasado. Lesoto es como un país dentro de otro país, completamente aislado por Sudáfrica. Es la única nación del planeta completamente rodeada por otra. Y si bien las montañas le otorgan paisajes impresionantes, la geografía no ha sido favorable. La mayor parte de su población vive en zonas de gran altitud con escaso acceso a recursos y su economía depende en gran medida de las importaciones, el empleo y la infraestructura sudafricanos. La inestabilidad política ha sido un problema desde hace tiempo, con frecuentes cambios de gobierno y reformas estancadas. Los esfuerzos por fortalecer las instituciones del país a menudo fracasan bajo presión. Además, Lesoto enfrenta graves amenazas ambientales, las sequías son más frecuentes y la agricultura está fracasando en regiones clave, lo que empuja a la gente hacia ciudades ya superpobladas. Algunos movimientos dentro de Lesoto incluso han planteado la idea de la anexión, unirse completamente a Sudáfrica para sobrevivir económicamente. Otros van en la dirección opuesta, exigiendo la devolución de tierras históricas. Pero ambos caminos revelan algo. Lesoto se encuentra en una encrucijada. Ya sea por decisión política, presión ambiental o pura necesidad, es posible que no permanezca igual por mucho tiempo. Eso es todo. ¿En qué país te gustaría vivir? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.